A lo largo de la historia de las consolas de sobremesa, han existido muchas anécdotas dignas de ser contadas y que quedarán registradas en la historia del internet mismo, debido a la fama y polémica que generaron en su momento. Algunas de estas historias dan pena ajena, otras no pasan de ser el hazmerreír del momento. No obstante, hay contadas experiencias que son una recopilación de trágicas decisiones, las cuales llevaron a aún más trágicos desenlaces. Como es el caso de este video, en el cual hablaremos de cómo un solo videojuego no solo sufrió el posiblemente mayor fracaso de la historia en cuanto a ventas se refiere, sino que eventualmente sería la causa por la que la mayor casa desarrolladora de ese entonces tuviese que ser vendida para así intentar pagar una deuda de lo que en ese entonces se estimaba en $530 millones. Aquel golpe económico en ese entonces fue lo suficientemente grande que, si le sucediera lo mismo a desarrolladoras como Capcom, Rockstar, Konami o Naughty Dog, que no te quepa la menor duda de que inmediatamente entrarían en crisis económica, o incluso puede que no lo resistan y terminen como la extinta Atari. Es más, incluso a empresas como la misma Microsoft, con todo su poder capital, no saldría bien parada ante este suceso, el cual le tomaría años en recuperarse. Es por esto que, el día de hoy hablaremos del infame juego de E.T. el extraterrestre, el cual vio la luz en la ya extinta Atari 2600. Aunque antes de comenzar, me gustaría invitarte a que te suscribas si es que te gusta este tipo de contenido. Hablamos de series, películas y videojuegos. Sin más que añadir, comencemos con el video. Esta fatídica historia comienza en junio de 1982. En ese entonces se había estrenado la cinta de E.T. el extraterrestre, de un joven director, Steven Spielberg, la cual fue un rotundo éxito e incluso ganaría más adelante varios premios y sería una de las películas con mayor recaudación en la historia. Razón por la cual los ejecutivos de Atari, cegados por la avaricia de obtener grandes ganancias, se interesaron en comprar una licencia para realizar un videojuego del mismo, muy posiblemente con la idea en la cabeza de que, si la película fue un gran éxito, seguramente hacer un videojuego también lo será. Confiando de antemano en el éxito del juego y teniendo altas expectativas económicas sobre el mismo, es aquí donde, sin saberlo, Atari cometería el primer de una lista de grandes y catastróficos errores. Así que, tras algunas negociaciones, Atari consiguió la tan querida licencia por parte de Universal Studios, la cual tenía un valor aproximado de $23 millones. Una suma ya muy significativa considerando que la realización de la película de E.T. costó $10.5 millones. Por lo que, el paso siguiente fue buscar a un programador, el cual se encargaría de crear el futuro éxito comercial de Atari. Dicho programador fue Howard Scott Washram, un joven de 25 años, el cual un año antes había empezado a trabajar como programador en Atari. Es así como a finales de julio, Atari ya tenía la licencia del juego y al programador a cargo. Así que el siguiente paso fue realizar la logística necesaria para sacar el juego antes de Navidad, y así obtener altas ventas en su lanzamiento. Por lo que, para cumplir con la fecha estipulada de la salida del juego, este tenía que estar listo a más tardar el 1 de septiembre. Es por esta razón que a Howard le dieron 4 semanas para desarrollar el juego desde cero, cometiendo así Atari el segundo gran error, el cual le pasaría factura meses después. Así es que, tras hablar con proveedores y rentar fábricas en donde se crearían los cartuchos, los cuales trabajarían incluso horas extra para cumplir con el calendario, el último pendiente era establecer el número de ejemplares a producir. Pero en vista de que estaban cortos de tiempo para realizar un mercado de estudio, se acordó en generar 4 millones de copias del juego, una cantidad colosal para la época sin duda, pero
Aún así, la gente de Atari confiaba en el éxito de su producto, generándose de este modo el último y definitivo error, el cual sellaría no solo el destino del juego, sino de la desarrolladora misma. Es así que el 2 de diciembre de 1982, y tras haber gastado Atari en total más de 125 millones de dólares, llega a las tiendas el videojuego de E.T. Y si bien las primeras semanas tuvo unas ventas aceptables, Atari previamente se había ganado algo de mala fama con su port de Pac-Man para el Atari 2600. Esto, sumado a las críticas negativas de la prensa sobre el juego de E.T. y el boca en boca que confirmaba lo dicho por la prensa, generaron que aumentaran las devoluciones por parte de varios compradores. Todo lo anterior provocó que los almacenes de Atari se fueran llenando de copias no vendidas y cartuchos devueltos rápidamente. Y a ese problema sumémosle el hecho de la masiva cantidad de copias que ya se habían hecho. En vista de lo anterior, en un último esfuerzo, las tiendas minoristas varias veces bajaron el precio del juego, pero fue inútil. Para mediados de 1983, a poco menos de un año de estrenado el videojuego de E.T., únicamente se vendieron 1.5 millones de copias de las 4 millones que había en existencia. Sabiendo que sería imposible a estas alturas vender más copias de E.T., Atari tomó la decisión de enterrar una gran cantidad de juegos de E.T., con otros juegos de diferentes franquicias, consolas y componentes electrónicos, en un vertedero en Álamo Gordo, Nuevo México. Según el periódico local, aproximadamente entre 10 y 20 camiones semirremolques salieron de los almacenes de Atari en Texas hacia Nuevo México con destino a un vertedero. Cuando se le preguntó a Atari el entierro, estos respondieron que se estaban deshaciendo de productos rotos o inservibles, por lo que compactaron toda la basura, la enterraron y vertieron encima una capa de cemento. Sin embargo, desde ese entonces empezaron a correr rumores de que todos los juegos de E.T. fueron a parar a ese vertedero. No fue sino hasta el 26 de abril del 2014 que un grupo de investigadores de Microsoft, los cuales estaban desarrollando un documental acerca de aquel entierro masivo realizado por Atari, desenterraron cientos de copias de E.T. en aquel vertedero de Álamo Gordo. Si bien Atari ya venía arrastrando algunas deudas, casi al mismo tiempo de lanzado el juego, Atari también incursionó en el campo de las computadoras portátiles, y fracasando terriblemente. Por consiguiente, el gran fracaso de E.T., sumado a los puntos anteriores, hicieron que Atari tuviese una deuda a mediados de 1983 de aproximadamente 535 millones de dólares. Es así como en 1984 Atari termina siendo vendida, la consola Atari 2600 descontinuada y el juego de E.T. se consolida como el mayor fracaso de Atari en toda su historia y uno de los peores fracasos en la historia de los videojuegos.